Bueno, estamos en comunicación con la doctora Adriana Amado. Adriana estudia la comunicación pública y los medios masivos. Es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Letras e investigadora en una red mundial de periodismo. Muy buenas tardes, Adriana. Un placer conversar con vos. Gracias por atender a citas de radio. No, encantada de hablar con ustedes. Bueno, mi nombre es Elisa, estoy acá con Catalina. Adriana, en realidad nuestra inquietud inicial para hablar con vos era sobre el tema de la mujer en los medios, pero después cuando vi todo lo que tenías escrito sobre el tema del periodismo, vamos a hacer la entrevista en dos partes, si te parece. Hablemos primero de periodismo y después hablamos de la mujer. Es que además calculo que en el transcurso de la charla vamos a ver que están más relacionados de lo que nos parece, así que seguramente los integremos. Perfecto, seguramente. Bueno, has tenido un ciclo de encuentros que se llama Preguntar al Poder, y me gustó una autocrítica que hiciste a los periodistas sobre nuestra profesión, cuando nos decís que tendríamos que volver a aprender a preguntar, ¿no? Sí, es curioso porque si uno tuviera que definir una función social que hace el periodista, a diferencia, por ejemplo, del escritor literario, es salir a preguntar de los temas de interés social. Sí. A diferencia del escritor que inventa un mundo de su cabeza, o del publicista que difunde hechos de otras personas, el periodista se supone que tiene que interpelar, indagar acerca de lo que está haciendo la sociedad en un determinado momento. Y nos está pasando, en Argentina el proceso es muy obvio, pero también está pasando en otros países de Latinoamérica, que se corrió el sistema y entonces el periodista se convierte en un comentador de las noticias que preparan otros. Entonces todas las oficinas de prensa, de gobiernos, municipios, empresas, ONGs, preparan material que generalmente obviamente está preparado desde la perspectiva del interesado, lo difunden en las redes, las urgencias que tiene el periodista, la falta de recursos, la sobreoferta de información que hay. Piensen cuando sale una película que uno empieza a ver en todas las revistas del país fotos y una entrevista a los actores de Hollywood involucrados. No son entrevistas que haya hecho el periodista, sino que vienen armadas, que se difunden a lo largo del mundo. Entonces, en este contexto, ¿qué le queda al periodista? Editar, copiar lo que otros escriben y a lo sumo comentarlo, lo cual es un pobre lugar, porque se convierte en un publicista de segunda mano. Claro. Adriana, Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por otro lado, en cuanto a lo que sería el ámbito político, esta concepción, sobre todo en nuestro país, pero también se da en Venezuela o en países donde hay hiperpresidencialismos muy fuertes y de corte más autoritario, como una nueva concepción del poder y la gestión del poder, ¿eso en qué medida también afectó al periodismo en su acercamiento al poder y en su posibilidad de preguntarle e interpelar al poder? Exactamente, y te agregaría esos países que mencionaste, también pasó en Colombia y en México, que quizás no tienen regímenes más de corte populista, pero sí en todos se optó por una democracia mediatizada. Todos optaron, a mí me gusta llamarla por la política pop, ¿no? Que toman como los íconos de la cultura pop, la televisión, lo audiovisual, los eslogans, las marchas en la calle, digo, que no dejan de ser recursos del espectáculo, que lo integran a la acción de gobierno. Entonces se trata de presidentes que pasan más tiempo en su programa de radio, detrás del micrófono, filmando comerciales para salir, que gestionando. Entonces, lo que ha habido es que se corre la política de gestión silenciosa, humilde y transparente para los ciudadanos a un espectáculo montado que le lleva casi todo el día al propio presidente. En ese espectáculo no hay lugar para alguien que vaya a preguntar lo que está fuera del guión. No hay posibilidades, por eso no se dan conferencias de prensa. Por eso se atiende a los periodistas a lo sumo a la salida de un acto, así muy rápidamente, de modo tal que no tengan demasiado tiempo para hacer buenas preguntas.
Y lo que a mí me llama la atención, más allá de que, investigamos la comunicación política y los de gobiernos, también un poco la misión que nos propusimos en Info Ciudadana, es tratar de movilizar a los periodistas, muchos de los cuales aceptaron esa regla de juego sin darse cuenta que eran reglas de juego impuestas. Muchos asumieron que bueno, así es la vida, así son las cosas ahora, cuando en realidad esta cuestión de sacarle la pregunta es una estrategia justamente para no perjudicar estos guiones tan bien montados. Adriana, pero esto también tiene muchísimo que ver con el manejo de la pauta oficial, ¿no? Es como que hay cierto sistema como de rehén en un aspecto. Bueno, de hecho, eso además es un problema más crítico en las localidades de interior que en capital, donde los medios están más diversificados y son medios con espaldas más grandes. En las localidades del interior vos lo que tenés son pequeños medios, pequeñas radios, pequeños emprendimientos que dependen en gran medida de la pauta del municipio, del político, del concejal. Entonces eso también genera un conformismo, porque bueno, es mucho más difícil reclamar la pregunta a aquel que además nos está proveyendo de pauta publicitaria. Entonces, fíjate que es como que se armó un sistema perfecto, en donde por un lado el poder coopta a los medios financieramente, y esto no solamente pasa a los medios por la pauta oficial, en todos estos países que vos mencionaste hubo así como un reverdecimiento, es decir, sí, tenemos la comunicación alternativa, las radios comunitarias, sí. y en definitiva se abrieron un montón de radios y un montón de sitios web y un montón de publicaciones, pero que siguen dependiendo financieramente del Estado. Sí. Entonces la pregunta es cuál es la libertad que se le otorga a esos medios, sabiendo, como ya decía Bertrand Russell hace un siglo, cuando yo doy libertad, corro el riesgo de que los otros piensen distinto. Claro, tal cual. Cuando te escucho hablar sobre este rol que el periodismo digamos, ha caído dentro de editar, copiar, también tiene que ver, Adriana, con todo digamos, el cambio que ha habido con el tema de la tecnología y la información. Las escuelas también se están reacomodando porque ahora la información que antes era escasa y era selecta y la producían unos pocos, ahora está masificada y realmente está a la mano de todos. Entonces, creo que el periodismo también entró en crisis un poco porque tiene que encontrar un nuevo rol dentro de esta sobreabundancia de información. ¿Puede ser? Es cierto, pero yo no le pondría las tintas en lo digital, porque justamente las asociaciones de periodistas, los empresarios sobre todo, están súper preocupados por la revolución digital. Sí. Y hay dos factores. Primero, en Latinoamérica nosotros estamos muy por debajo de la revolución digital. Ajá. Porque tenemos mucha gente muy poco conectada. Hoy veía unas cifras globales y si bien es cierto, por ejemplo, que el 90%, más del 90% de las personas en todos los países tienen conexión de celular, muy baja proporción tiene teléfono inteligente, es decir, aquel teléfono que permitiría que cualquiera pudiera reportar, filmar, digamos, es un poco la amenaza o la fantasía que tiene el periodismo digital. Y cambio, es cierto que hay mucha más información, pero la atención humana sigue restringida a las horas que estamos despiertos y a la cantidad de información que podemos procesar, que es casi la misma que hace un siglo atrás, aunque ahora seamos multitarea. Es decir, el desafío no es solo del periodismo, también es de todos nosotros que... yo cuando hice mi facultad todavía hacíamos las monografías frente a una hoja en blanco en una máquina a escribir. Hoy tengo que desconectarme a internet porque abro tantas ventanas que no puedo escribir, porque me voy en todas. Entonces, el desafío más grande del periodista no está en ver de escribir mejor como lo hacía cuando había una sola hoja en blanco. El desafío es ver cómo su propuesta capta la atención escasa y dividida en un montón de otras cosas. Claro. Y suele pasar que nos importan las cosas que tienen que ver con nosotros, no con las que dice el poder que nos interesa, sino las que nos gustaría preguntar y nadie pregunta. Claro. Por eso los casos
de corrupción o los casos de crímenes son tan impactantes en la opinión pública, porque nos ponen a nosotros frente a nuestra inseguridad. Cuando hay un muerto y todos dicen yo soy tal, en realidad lo que estamos diciendo es yo soy parte de esta humanidad que es frágil y que está en riesgo y tengo miedo. Hablando no, discúlpame. No, por favor, sí, decime. Vos nos decías, cuando hay un crimen que conmociona, estamos nosotros todavía tratando de salir de la situación que nos ha provocado la muerte del fiscal Nisman. ¿Qué opinión te merece la cobertura periodística en este caso? Bueno, yo creo que las coberturas periodísticas y también la información que nos dan las fuentes institucionales muestran el desequilibrio del sistema. Un pequeño ejemplo que se relaciona con lo que veníamos hablando. Cuando yo veo a la fiscal Fein, o escucho, ¿no? Yo por estar en Capital, me escucho casi todas las radios, además salgo a la calle y el taxista está escuchando otra radio, voy a un lugar y está escuchando una radio, y la escucho las 24 horas hablando en distintas radios. La primera pregunta que me asalta es, ¿y cuándo va a estudiar los documentos del caso? Si estuvo todo el día atendiendo a la radio. Entonces, qué distinto sería si la fiscal dijera, bueno, yo voy a dar una conferencia semanal en donde van a estar todos los medios invitados sin ninguna restricción y vamos a hacer preguntas. Entonces los medios, además, no van a cualquier persona que está en la radio, en el programa de la mañana, que primero entrevistó a la protagonista de la novela de la noche y después pasa a la fiscal Fein, sino que ya sabiendo que esa es una conferencia, seguramente se mande a la persona más preparada para hacer la pregunta. Claro. Y además, cuando nosotros estamos enfrentando personas de poder, cuando yo pongo un periodista a hablar por teléfono con una persona de poder, está claro que la persona de poder es la que maneja la situación, porque me puede cortar, porque me puede mandar al diablo, porque me puede humillar, como se escucha muchas veces a funcionarios molestando o mofándose de los entrevistados. Entonces, la única manera que tiene el periodista, que es el eslabón más débil de la cadena, porque no confundamos, los periodistas no son los medios, claro. Los periodistas no son los propietarios millonarios de los medios que se acusan, los periodistas son, en muchos casos, personas cuentapropistas que tienen que hacer la nota para cobrarla. Entonces, nosotros ponemos el eslabón más débil al mismo nivel, solito, a enfrentarse a el funcionario que tiene todo el poder del Estado de su lado, que sabemos además que en estos contextos y en estas sociedades es muy grande ese poder. Entonces, la única manera de contrarrestar es poner 5 del otro lado, y 5 además que no vayan a buscar su declaración, sino que entiendan que, como es información pública, lo mejor que nos podría pasar es que entre todos hagamos las mejores preguntas. Y claro. Si mi compañero se olvidó de preguntar algo, yo no estoy fijado en lo que quiero preguntar, sino retomo lo que dejó y lo acreciento o agrego un dato que mi colega no tenía. Esa lógica corporativa, colaborativa, se destrozó. Claro. Entonces, hoy tenés a los periodistas todos peleando por la exclusiva de un funcionario que generalmente la concede el funcionario en función de lo que le conviene para la campaña, o para sus declaraciones, o para donde saben que los van a tratar bien. Entonces, la consecuencia de esto no es solamente que el periodista perdió su lugar, es que estamos en una sociedad que también se vio claramente con el caso Nisman, que no cree en nada. Entonces, el resultado es justamente el descrédito de la política, la suspicacia con la que vemos a cualquiera que intente postularse para un cargo, que cada vez que escuchamos algo, ¿no? Es decir, incluso en Argentina hay algo que causa mucha gracia a mis colegas de Ecuador, de Colombia, que es la sensación térmica. Decimos, sí, hace 30 grados, pero podríamos estar sintiendo 35. Claro. O sea, ni siquiera cuestiones que tienen una medición decimal, sí, nosotros las dejamos como están, sino que siempre tratamos de decir, bueno, pero mira que posiblemente no sea el calor que dice, porque podés estar sintiendo otra cosa. Ahora, en democracias por ahí más maduras o más fuertes que la nuestra, ¿el rol periodístico vos lo notás que es totalmente distinto? A ver, nosotros tomamos como ejemplo
la experiencia alemana, porque la democracia alemana no es mucho más vieja que la nuestra. La democracia alemana empezó en la de posguerra, y ellos tuvieron además que sanear unas instituciones que venían de uno de los crímenes más aberrantes de la humanidad, como fue el nazismo. Sí. Entonces también esa cosa que decir que nosotros nos pasan las cosas porque somos jóvenes es parte de cierta, digamos, como de un diagnóstico de impunidad. Claro. Nosotros no somos jóvenes, tenemos ya un siglo y tanto de democracias con suspensiones, con idas y venidas, pero que parece que nunca nos sirven para capitalizar experiencias, sino que todo el tiempo estamos diciendo que empezamos de cero. Ahora estamos ya con varias décadas de democracia ininterrumpida. La pregunta es, ya no podemos estar asignando que esto tenía que ver con la matriz autoritaria que venía, digo, ya lo que tenemos, ya tenemos generaciones enteras que se han recibido en la facultad, que ya han nacido en democracia, criado en democracia y estudiado en democracia. Sin embargo, son jóvenes que nunca vieron a un presidente hablar de igual a igual con un colega, con otro político, siempre los ven en un púlpito hablando en un micrófono. Claro. Entonces también esos jóvenes tienen una idea de la presidencia no como un ciudadano más que eventualmente está en un periodo de tiempo delegado por la sociedad. El servicio público, digamos. Esa delegación le da muchas más obligaciones que derechos. Sí, claro. Tal cual. Pero nos corrimos esa lógica. Entonces nosotros no tenemos una democracia más joven que la de Brasil, y si ustedes entran en el sitio de prensa de Brasil, van a ver que hay una idea de rendición de cuentas en donde la presidenta y el presidente anterior y todos no dieron menos de 3 o 4 o 5 conferencias de prensa por mes, en donde aceptan la crítica de la prensa, y miren que en este momento la prensa está siendo durísima. Con Dilma, sí, tremenda, sí. Pero no están haciendo amenazas ni bravuconadas en el micrófono, o sea, obviamente a nadie le gusta ser criticado, y obviamente ser criticado en las pantallas o en los diarios es incómodo. Pero eso no nos convierte en que el periodismo es el enemigo de la democracia, porque no lo es. Claro, tal Es cual. justamente la herramienta que tenemos los ciudadanos para saber qué está pasando con la democracia, porque tanto Correa como Chávez, como Cristina Fernández, todos dicen que ellos hacen comunicación directa y por eso no hablan con el periodismo. Por eso lo Pero saltean. si fuera comunicación directa, yo podría preguntar, y la verdad que cada vez que uno hace un comentario en la cuenta de Twitter de la presidenta, la bloquea. Sí. Y no existe en ninguno de los infinita cantidad de sitios web de oficiales una posibilidad donde uno pueda mandar un pedido y que se le conteste. Sí. ¿Cuándo alguna vez se contestó algo? Bueno, si alguien lo dijo por televisión, entonces como están viendo la televisión, levantan y dicen, le vamos a dar esto, o tal escuela, o tal biblioteca. Hace poco en una cadena nacional la presidenta decía, bueno, le dimos ayuda a esta biblioteca porque los escuchamos en una nota de tal diario, de tal noticiero. Eso no es comunicación directa. Comunicación directa sería que hubiera un espacio en donde todas las bibliotecas necesitadas de todo el país presentaran sus pedidos y hubiera una respuesta. Claro. Sí, hay como una lógica más como de personalizar al otro, más que, y se corrió la institucionalidad, ¿no? Los canales institucionales para poder llegar con el mensaje a quien tenga que ser, a quien tenga que llegar. Se horizontalizó la institucionalidad, y eso sí es un fenómeno de las redes y de la tecnología, y eso también está pasando en todo el mundo. Es decir, uno dialoga, conversa de igual a igual, y esa es la gran revolución que traen las comunicaciones. Y en eso, fíjese qué interesante, se parecen bastante los grandes medios a el poder, porque los grandes medios tampoco contestan. No, Claro. Uno llena las notas de 400 millones de comentarios de la gente, y no hay moderadores a veces a esos comentarios. claro, Ni sí. siquiera, ya no que respondan. Entonces también eso tiene que ver con que yo no le puedo prestar atención a algo que solamente me dice lo que él cree que yo quiero saber, pero ni me pregunta ni está atento de lo que yo opino al respecto. Adriana, ¿y qué opinás brevemente? Hacemos un resumen de la ley de medios. Mira, no
que opinar porque es una ley de propiedad de medios y yo no tengo ningún plan de ponerme una radio ni un canal de televisión. Entonces es una ley que tiene poco que ver conmigo. Ajá. Es una ley que tiene 166 artículos y solamente 5 de los 166 artículos hablan del ciudadano. Todos los demás artículos son condiciones que tiene que tener el operador, cuestiones para comprar pliegos de licitación. No tiene nada que ver conmigo, no es una ley ciudadana. Claro, pero ¿no te parece que el tema de la propiedad, por lo que veníamos hablando recién, modifica, en alguna manera, llega hasta modificar el contenido final de lo que sucede en los medios? Pero hoy tengo demasiada oferta como para que eso sea un factor preocupante. Uh-huh. Es decir, a mí me preocuparía más, y yo aclaro también que es una ley que era necesaria porque la propiedad de los medios estaba regulada con una ley del siglo pasado. Sí. Sin embargo, es una ley que todavía debe la parte tecnológica, que es la que a mí más me preocupa. Sí. Yo trabajo en una universidad pública y nosotros no tenemos internet. O sea que yo entro en la universidad y no solo no tengo señal de teléfono, sino que tampoco tengo internet. Claro. Entonces, a partir de ahí yo voy a la facultad y sé que estoy desconectada, que no podemos hacer trabajos prácticos en red, que a veces tenemos que bajar artículos para la clase y no lo podemos hacer. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros necesitábamos más canales de televisión o necesitábamos mejorar la interconectividad? Lo que pasa con la interconectividad, lo mismo que decía Russell. Es decir, si yo doy a gente a comunicarse entre sí, pueden enterarse y pueden llegar a conclusiones distintas a las que yo estoy intentando que lleguen. Uh-huh, claro. Entonces, la regulación de la propiedad es un factor. Se consiguió, se mejoró. Bueno, en todos los países en donde se hicieron este tipo de políticas públicas, que se generaron espacios para la sociedad civil y se concedieron licencias para las radios comunitarias, está el problema del financiamiento que sigue siendo estatal. Entonces no se puede sostener una radio sin financiamiento. Si el financiamiento sigue siendo solo estatal, también tenemos concentración de propiedad ahí, aunque la licencia esté a nombre de una ONG. Claro. Me parece que todo el tiempo nos están corriendo el tema de la comunicación, o sea, de la discusión. Yo quiero tener teléfonos donde nos podamos comunicar a bajo costo. Y ustedes saben que es carísimo comunicarse en Argentina, es carísimo tener un plan con datos que me permiten a mí tener conexión de internet. Y además no es bueno. Entonces, me parece que en 2015 hablar que la revolución es una ley que regula las licencias de la radio y la televisión es un poco anacrónico. Claro, es obsoleto, tal cual. Entonces, está muy bien, había que hacerlo. ¿Por qué por 5 años seguimos hablando de esa ley cuando en realidad es una ley para propietarios? Creo que tiene que ver porque de alguna manera nos saca de la discusión de por qué la comunicación, incluso para los más pobres que tienen teléfonos por tarjetas, es mucho más cara que para los que trabajan en una empresa y por lo tanto tienen internet gratis todo el día. Claro. Entonces ahí hay una brecha enorme en donde la persona que vive en el conurbano o que vive en un pueblo alejado, que necesita mucho más que nosotros el teléfono en la medida que no tiene fuentes alternativas de consulta. Claro, está bien. ¿Entendés? Entonces, creo que, y ahí es donde también se desarticula todo, porque si yo tengo un buen acceso a internet, puedo elegir informarme, ya no con los diarios de mi pueblo o de mi ciudad o de mi país. Me empiezo a informar con todo de todo el mundo. Me empiezo a poner en contacto con gente de todo el mundo. Y ahí, bueno, ese es un sistema bastante diferente. Sí, lo que pasa es que la ley de medios en el fondo se politizó tanto y terminó siendo una puja tanto entre el gobierno y el Grupo Clarín que al final se redujo a eso la discusión. Bueno, es que ahí y nos confirma que nosotros no estábamos ni en uno ni en otro. Claro, tal cual. Entonces no era una discusión en la que yo tuviera que tomar partido. Tal cual. Bueno, Adriana, y para terminar, te saco un poquito del tema del periodismo, aunque sigue relacionado. Te pido una reflexión sobre el tema de la mujer en los medios. Mira, hace poco fue el Día de la Mujer.
Ayer di una charla muy linda en la carrera de cosmiatría de la Facultad de Medicina de la UBA con chicas que estaban estudiando y tratábamos de discutir esto y yo me quedo con eso, más allá de que sigue habiendo cosificación y que es insultante muchas de las publicidades o del tratamiento que se da a la mujer en los medios. Yo sigo pensando que hay que trabajar para rescatar las cosas que nos hacen hablar de otro lugar y para ver que los cambios no se dan solo en los medios. No podemos tener medios igualitarios cuando en las instituciones no somos igualitarios, cuando las investigadoras en el CONICET seguimos siendo minoría, cuando somos minoría en los ministerios, cuando seguimos, a pesar de ley de cupos, siendo minoría, pues festejamos que tenemos un 30% de representantes femeninas en los parlamentos, pero es minoría. Donde menos del 5% de las empresas pueden ser dirigidas con mujeres, que además somos mayoría en las carreras universitarias, es decir, que lo que tenemos son mujeres con mayor formación que los hombres, con menos cargos de decisión. Sí. Entonces, lo que hay que pensar es que los medios no dicen nada que resulte aberrante a una sociedad. Entonces, a veces... Son como el reflejo de esa sociedad. No es exactamente un reflejo, sino dice lo que soy capaz de soportar. Claro. Ajá. Entonces, yo veo una publicidad, obviamente, donde la señora habla con un superhéroe que le ilustra los pisos, y no es mi reflejo, Claro. pero tampoco me es aberrante, y lo dejo pasar. Si esta misma publicidad la pasan en Dinamarca, salen todas las chicas a decir, no compren ese limpiador porque nos está insultando en la televisión. Claro, tal cual. A nosotros todavía eso nos es tolerante. Entonces creo que lo que hay que cambiar, además hay como varios años en donde muchas mujeres muy activistas y se hacen, observan los medios, los denuncian, los critican, y no ha habido grandes cambios, porque me parece que ese no es el camino. Me parece que así como por eso no sacar la teoría del reflejo, sino de la transacción, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué tendrás vos que a mí me gusta, o que lo puedo tolerar, o lo que lo puedo soportar? Y esa es una pregunta mucho más difícil, porque ahí nos haría ver qué cosas en nuestra misma familia, en nuestro mismo trabajo, nosotros aceptamos desde formatos mucho más conservadores que los que se puedan ver en la televisión. Claro. Y por otro lado también aparecen formatos frescos, donde las mujeres no responden a los cánones estéticos. Yo hace poco escribí para la revista Sofía una nota sobre la serie Girls, que se llama Chicas, y que me pareció fascinante, pues su directora tiene 27 años, ya tiene premios como directora, es la primera mujer en la historia de la industria de Hollywood que gana un premio tan joven, y el estereotipo que ellas muestran es tan distinto al que nos preocupa, que sí, bueno, evidentemente las nuevas generaciones ya vienen con otros modelos, pero también es interesante ver esa serie porque es molesta para los que venimos con los estereotipos. O sea, al principio te cuesta verla porque es como demasiado, con una estética muy ruda de lo femenino. Entonces ahí también es como que te pone el desafío de decir, bueno, ¿qué es lo que puedo soportar? Porque un poco por ahí pasan los medios que podemos tener. Claro. A mí, algo para hacer un comentario personal, a mí lo que me sucede, Adriana, es que por un lado es como que a mí me genera reacción, es como que no puedo soportar, por un lado, la feminista ultranza, y no puedo soportar, por otro lado, esto que decías de la subestimación absoluta de la mujer, ¿no? Y me pasa que, bueno, soy madre de familia numerosa, trabajo, y me siento incómoda en los dos ámbitos. Como que por un lado agradezco, digamos, la lucha de quienes nos precedieron en poder luchar porque podamos tener una educación, digamos, y las igualdades que hemos logrado a nivel social. Y por otro lado me genera reacción la gente que subestima a las mujeres porque justamente este modelo patriarcal que las reducen al hogar y a la cosa doméstica, pero a su vez a las mujeres que son unas capas trabajando, que también hablan ellas mismas en contra de la mujer doméstica. Yo también me pongo en contra de ellas, es como que estoy en el medio atrapada en el fondo estoy como en el medio de los dos modelos,
un poco Bueno, balancea un poco fíjate, todo en la vida, y creo que la mujer tiene tanto para aportar que lo deja de lado cuando se mete en los roles sociales, que es un pero empobrecimiento nuestro. totalmente, pero de hecho yo no tuve la suerte de tener una familia, Sí. con lo cual soy una mujer sola, pero eso significa que también yo soy la ama de casa de mi vida. Claro. O sea, no es que porque yo no tenga responsabilidades familiares a mi cargo, no significa que yo sea mi propia familia a mi cargo, entonces tengo que encargarme de la compra del supermercado, de comprar el jabón que no me estropea la ropa, y además salir vestida rápidamente de una manera que me respeten mis colegas en la próxima reunión de trabajo que tenga. Claro. Es decir, esa exigencia, esa contradicción que vos marcás, las tenemos todas, pero es justamente que me parece que hay que salir de ese discurso Totalmente. de, ay, no me gusta ver, a mí me gusta ver mujeres bellas en traje de baño, no me escandaliza eso. Pero porque, ya te digo, me parece incluso mucho más insultante cuando desde un púlpito o desde un palco oficial se le dice, ay, vení chiquita, vení, ay, qué mona sos. O sea, Claro, Ay, claro, sí. acaba de mandar la señora un satélite al universo y le dice, Sí. qué mona sos. Sí, sí, Digo, sí, sí. eso también es cosificante. Tal Pero cual. claro, también como hay ámbitos en donde la crítica, es mucho más fácil criticar a Tinelli que criticar al poder, sobre todo cuando está ejercido por una mujer. Claro, Sí. tal cual. Pero me parece que son tiempos los que o sea, es como que, sobre todo, cuando todos estos últimos años, las cosas que hemos estudiado, todos tenían que ver con observemos los medios, critiquémoslos, y de ahí va a salir la iluminación. No. Lo que yo veo en estos 20 años de estudio es que criticamos un montón y no nos iluminamos, o sea, Claro, seguimos tal tan cual. en oscuridades como antes. Tal cual. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es salir un poco tanto de la crítica que va, digamos, que genera esa actitud como de oposición o de resistencia, para empezar a encontrar acuerdos, para decir, bueno, esto me molesta, y empezar por ahí a hablar a vos también te molesta esto, a vos también podemos hacer algo. Hoy tenemos redes sociales en donde si dos personas se juntan y empiezan a decir, dejemos de comprar tal detergente porque en su comunicación nos insulta, se genera una molestia. Sí. De hecho, Tal cual. ha habido un montón de publicidades que salieron del aire porque hubo gente diciendo Que esto reaccionó. es insultante. Sí. E incluso Claro. la revista Sofía, en la contratapa, me acuerdo perfecto, que generó muchísimo movimiento, dijo, dejamos la tapa en blanco, perdiendo dinero, porque no queremos transmitir el mensaje que nos transmitía esta foto. Seduciente, sí. Espectacular. Exactamente. Y entonces, es cierto, yo eso me lo contaba Cristina Míguez, que es la directora de Sofía, que me decía, no, bueno, es la cantidad de anuncios que me pierdo por esto. Claro. Y en el momento uno dice, uy, qué difícil. Pero yo creo que es una nueva forma de conversación social que para los que queremos que la cosa mejore, no condenar a nadie, sino que mañana sea mejor que ayer, para ahí funciona. Por eso también me pasó que en algún momento, yo hace unos años había escrito ese libro de la mujer, entonces tenía contacto con ciertos medios que siguieron radicales y que ya me dejan de llamar o de consultar o de invitarme a escribir porque quieren a alguien que siga teniendo ese discurso radical. Y no es que yo he cambiado de opinión, yo sigo queriendo que la cosa se mejore y que la situación sea más igualitaria para nosotros, solo que quiero que cambie y sé que no va a cambiar con las mismas soluciones que nos trajeron hasta acá. Claro, tal cual. Bueno, intentaremos buscar una nueva forma de conversación social. Nos vamos con esa frase. Ariana Amado, muchísimas gracias por conversar con Citas de Radio. Encantada, a sus órdenes, y bueno, gracias a las redes que nos pusimos en contacto y espero que nos sigan juntando. Muchísimas gracias. Adiós.